Jesús. Amén. Buen día este domingo 10 de mayo. Felicitamos a las madres aquí en nuestro país, en México. Celebramos el 10 de mayo. Gracias damos a Dios por esa bendición que le dio Dios a la mujer, dar vida. De hecho, la palabra Eva, realmente su palabra no es Eva el nombre en español, pero la palabra es Java en hebreo para la mujer, que significa dadora de vida o que porta vida. De ahí que la mujer es precisamente esa situación tan hermosa, digo hermosa, porque igual que Dios da vida, la mujer tiene en su seno, en su vientre, el poder para dar vida. Pues las felicitamos en este día a ellas, a las que son portadoras de vida. Tristemente hoy hay mucha filosofía que nos habla diciendo sobre el aborto, sobre no tener hijos, que, bueno, en fin, una situación tan difícil. Pero ya hay países que se han dado cuenta que la falta de natalidad les lleva a una destrucción tan grande y tan fuerte. Pero bueno, ese no es nuestro tema, solamente felicitar en este día a las madres. Hoy nuestro tema tiene que ver con el poder que Dios ha dado en nuestros labios. El poder que Dios ha dado en nuestros labios. Y déjame pronunciar unas palabras ahí de Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Déjame repetirlo otra vez para que quede claro. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estamos hablando hoy del hablar, del poder que Dios nos coloca en nuestros labios, pero parte de un corazón que se llena de cosas buenas o se llena de cosas malas. Lo cierto es que la palabra del Señor nos habla diciendo en uno de los textos del Decálogo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estoy en Éxodo 20, versículo 7. En Éxodo 20, versículo 7 nos habla sobre no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí nos habla del término que debemos pronunciar el nombre de Dios. ¿De qué manera debemos pronunciar el nombre de Dios? Y uno de los conceptos que nosotros podemos entender aquí es que el nombre de Dios debe ser colocado de tal manera en fidelidad, porque damos como aval a Dios. Cuando nosotros hablamos y decimos en el nombre del Señor, te digo, esto es parte de mi vida y yo lo voy a hacer como una especie de juramento. Mira, aunque el Señor Jesús nos dice que no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Sin embargo, cuando expresamos el nombre de Dios en alabanza, en adoración, porque lo pronunciamos cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos el nombre, incluso el nombre de Jesucristo, se nos manifiesta que de nuestros labios, de nuestra boca salió palabra de bendición, palabra de vida y de gozo y de alegría y de paz. Por otro lado, la palabra del Señor nos habla de que así como tenemos ese cuidado de tener el nombre de Dios con cuidado en nuestros labios y proferir palabras que glorifiquen el nombre de Dios, de la misma manera nos dice que nuestros labios deben ser una puerta cerrada para nombrar otros dioses. O sea, nuestros labios están puestos con poder. Tú tienes el poder en tus labios de honrar a Dios
de venerarlo a Dios, de nombrar su nombre, pero con veracidad, con claridad en todo tu ser? ¿O tienes el poder de tus labios darle valor a lo que no tiene valor? En este caso, los dioses falsos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 13, la misma palabra de Dios nos habla diciendo, después que habla al Señor de las grandezas de su poder y sus mandamientos, dice el versículo 13, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Hablando de las bendiciones, hablando de los estatutos, el mandamiento, y termina este versículo diciendo en Éxodo 23, 13, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Fíjate qué interesante esta palabra de nuestro Dios cuando nos hable, ni mentaréis, ni de sus labios lo mentaréis. ¿Por qué lo habla de esta manera? Bueno, precisamente porque la palabra del Señor nos habla diciendo de que el nombre de Dios es sagrado. Y si no debemos tomar el nombre de Dios para vanidades, ¿por qué vamos a tomar el nombre de otros dioses para afirmar nuestra identidad de promesa? A eso se refiere, a darle validez. Estoy hablando con un musulmán y tengo que mencionar el nombre de su Dios como promesa para que él certifique que lo que estoy diciendo es bueno, pero mi Dios no es el Dios musulmán. ¿Por qué lo voy a tomar en mis labios? O si un budista quisiera que yo ejerciera un juramento de que lo que estoy diciendo es correcto y voy a tomar el nombre de sus dioses en mis labios para darle validez. ¿Acaso tiene el mismo valor los dioses que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? En ninguna manera, porque ya hemos dado por entendido y claro que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el Dios todopoderoso, y que el Dios todopoderoso se le manifestó a Juan allá en la isla de Patmos, quien es Jesús el Señor. Y ciertamente no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Habla precisamente de no tener otros dioses en los labios, igualándolo, diciéndole que son como el mismo Dios todopoderoso. La palabra de Dios nos habla diciendo de que nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, fíjate, son tres conceptos que se van manejando: la boca, los labios y la lengua. Son tres conceptos que están manejados en toda la Biblia. La boca no solamente es labio y lengua, sino la fuerza de donde vienen las palabras que están precisamente en el dentro de todo mi ser y que sale. Esa es la boca, aunque nosotros hoy nos figuramos que es este aspecto nada más que vemos. Sin embargo, en el texto griego, la palabra boca es estómago, por decirlo de una manera. Y viene la palabra estómago. De hecho, cuando uno canta, le dicen a las personas que se tiene que apoyar en el diafragma. ¿Sí? Tienes que cantar desde el estómago, apretar el estómago, ¿no? Pararte bien y la voz tiene que salir desde lo profundo, o desde que le suene en la cabeza. La voz no solamente es una frase, un poder que sale de lo dentro de nuestra boca, de nuestro ser, nuestro intestino, sino como lo diría la Sagrada Escritura que leímos, de la abundancia del corazón habla la boca. En una ocasión una mujer decía, es que me duele el corazón, y se tallaba la panza, ¿no? Sí, una vez lo vimos con mi esposa, ay, me duele el corazón, y se tallaba la panza. Para ella su corazón era como su vientre, de donde salía la palabra, las frases que se tenía que decir. Y es que, déjame decirte, hermano y amigo, que nuestra boca, lo que pronunciamos,
lo que decimos, lo que hablamos, tiene poder para hacer cosas maravillosas o destruir cosas también que no deberían hacer. Mira lo que dice Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Estamos hablando del poder que Dios le da al hombre en la boca, en sus labios. Y nos dice a nosotros, no pronunciarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En nosotros está esa palabra para no pronunciar el nombre de Dios en vano, como no pronunciar por nuestros labios otros dioses. Mira lo que dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjate qué interesante el aspecto bíblico, porque la palabra que se utiliza aquí, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La palabra poder en el texto griego, hebreo, es yad, que significa mano, mano. Es decir, que la misma lengua, por decir así, la lengua no solamente es el órgano que se ve que habla, sino que es una mano, como que tuviera un poder manual, un poder para construir, un poder para derribar. La boca sale, los labios es el motor que mueve todo y es capaz de hacer o deshacer. Por eso dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces la lengua tiene mano, tiene la capacidad de ejercer es como un artífice. Por eso dice la Biblia que hay personas que tienen sus labios, su lengua es lengua como de escribano, una lengua hermosa, fiel. Otros tienen una lengua de víbora, su lengua parece saetas, sus lenguas parecen como espadas que destrozan y dañan, y otras su lengua trae vida, recrea. Cuando te sientas al lado de esa persona y empieza a hablar, sus palabras parecen medicina, parecen como que nos dan aliento y nos da fuerza, pero todo viene lo que hay dentro de esta persona, en el corazón del ser. Como hemos escuchado testimonios, como brujos dicen que ellos tienen poder en sus labios y declaran maldición sobre una persona o declaran muerta y la persona muere. Fíjate qué interesante. Los mismos brujos y hechiceros que ya se convierten al cristianismo lo dicen, que alguna ocasión así esa fuerza de poder ejercían porque se habían llenado su corazón, habían llenado su alma, habían llenado su estómago, por decirlo de una manera u otra, que de tanta maldad que lo que sacaban de sus bocas eran cosas terribles. Pero yo he escuchado y he visto testimonios y a mí me ha pasado cuando tú operas en tu boca con bendición. Operas en tu boca de tal manera que la persona, tú llegas y empiezas a declarar, en el nombre de Jesús declaramos sana a esta persona y la persona es sanada. Alguna ocasión me tocó lidiar con alguna persona que estaba poseída por el demonio, por el diablo, por un espíritu inmundo, como tú le quieras llamar. Y en el momento en que estaba yo hablándole y bendiciéndole, se voltea el demonio y la persona, pues si el demonio habla, ¿por qué lo quieres bendecir? ¿Por qué lo quieres bendecir? Los demonios huyen ante la palabra de un hombre, una mujer llena del espíritu, llena de su espíritu, y de su espíritu hablan en su lengua. La palabra del Señor nos da a entender el concepto judío, o sea, la teología judía, la teología cristiana entiende que Dios creó con su boca. Dios habló. Y en el Génesis se encuentra dicho este mandamiento, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios. O sea, hubo una voz que salió de los labios del Creador. Y tú me dirás, es que Dios no tiene labios. Pues la Biblia nos dice que
que Dios habló, que su misma boca habló, sea que sea una especie de figura retórica, una figura literaria, pero la Biblia especifica que Dios tiene voz, Dios tiene boca, sus labios hablaron, dijeron. De la misma manera el hombre, el ser humano, tiene poder, como tiene Dios el poder que creó y tiene boca, también Dios le dio al hombre, Adán, el primer hombre, boca y nos hizo semejantes a él, al primer Adán. Y ahora en Cristo Jesús dice que somos hijos del segundo Adán. Y el segundo Adán, Cristo, descendió a la tierra, habló con nosotros, más bien dicho, después de resucitar, habló con nosotros de tal manera que nos dio mandamiento por su boca, dice, ir y vayan a todas las naciones y predicar el evangelio. ¿Cómo? Pues con la boca. Precisamente ese es el mundo, la situación. Entonces, el hombre tiene boca que si busca la semejanza con su creador, tiene poder para crear, poder para hacer cosas buenas, para bendecir, para hacer cosas maravillosas. Es una herramienta maravillosa que Dios nos ha dado, así como Dios creó el universo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué haces con tus palabras? ¿Tus palabras crean luz o crean tinieblas? Tus palabras, hermano, amigo, que me estás escuchando, crean luz o crean tinieblas. Cuando la gente te escucha, ¿qué escucha de ti? Temor, miedo, pánico o respeto, alegría, gozo porque te ve. Y espero que este mensaje sea de bendición para ti en esta hora. Recuerda, mi nombre es Zenario Damián Ramos y me gustaría, si hasta aquí pues, has llegado, quédate para que continúes más con nosotros en ese video al final. Dale like, suscríbete, porque va a ser de bendición para ti y a otros más también será de bendición. Regresando al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Recordemos cómo en la Biblia se nos dan ejemplos y considerando la palabra mano y el poder que tiene la lengua para derribar o destruir, hay una palabra que a mí me llama la atención y no solamente es con la mujer necia, sino puede ser con el hombre necio. Pero ahí en el libro de Proverbios 14, versículo 1, Proverbios 14, 1 dice, la mujer necia con sus palabras, pero yo digo con sus, dice la escritura, de la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. No dice cómo, con sus manos o con sus labios o con su boca, con sus palabras. Pero la mujer necia con sus manos la derriba. Qué triste y qué tremendo es que la edificación de una casa se termine por medio de ya sea palabras, ya sea por acciones. Pero anteriormente se nos habla diciendo de que la palabra, dice, el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua, en la mano de la lengua, en la mano de la lengua, el poder de la lengua. Digamos que esta mujer necia con sus manos, ya sea con sus manos físicas o con la extensión de sus palabras, que es una mano, derriba la casa. ¿Cómo la puede derribar? Con rencillas, con odios, con celos, con indirectas, bien directas, golpetear con sus palabras pues a la familia. Y eso no lo hago, digo, solamente de la mujer, también del hombre. ¿Cuántos hombres hay que llegan a su casa y lastiman verbalmente a su mujer, a sus hijos? Verbalmente sobajan a las personas. La Biblia nos habla sobre la necedad. La necedad está ligada al muchacho, así dice la Biblia. Y la necedad está ligada a la mujer necia. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no tenga efecto esa mano peligrosa de nuestra lengua? Primero, dejar de ser muchachos y llegar a la adultez. Y la adultez en Cristo. La adultez en el Señor, hombre y mujer,
Tiene que dejar lo que, como dice el apóstol Pablo, cuando fui niño, cuando era niño, hacía cosas de niño, sin pesar, pero ahora que soy adulto, ahora que soy grande, ya lo mido las cosas diferentes. Pero ahora esta adultez, esa madurez, lo tomamos en Cristo. Ahora vamos a la búsqueda de la verdad en Cristo. Y la necedad, lo contrario de la necedad es la sabiduría. Y esta sabiduría viene de Dios. Y le debemos pedir a Dios que derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría. Y el mismo Salmón escribe diciendo en el libro de Proverbios: compra la sabiduría y no la vendas. Compra, atesora la inteligencia más que la plata. Atesora la sabiduría más que gemas o piedras preciosas. Y esa sabiduría solamente viene del Dios Todopoderoso. Es de Él. Estuvo conmigo en el tiempo de la creación. Así lo dice el libro de Proverbios. En el capítulo 8, cuando exalta la sabiduría estuvo con Dios. Él la usó, dice. Yo estaba ahí, con Dios ahí estaba. Fui con Él desde el principio. Y cuando Jesús habla diciendo, el apóstol Pablo habla diciendo de que Él es la sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios, es Jesucristo, es el Señor. Entonces, para dejar de ser necios, para dejar de ser muchachos, necesitamos la sabiduría y la madurez que se requiere en Cristo Jesús. Tus labios pueden llevarte a la destrucción o te pueden llevar a la gran bendición de Dios. Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, en el primer versículo que leímos al principio del libro de Marcos, nos hablaba diciendo, de Lucas, nos hablaba diciendo precisamente que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Nos preguntamos, ¿cuál es la abundancia que hay en tu corazón? ¿De qué manera y de qué profundidad tú has llegado ante la presencia del Señor? Romanos 10:10. Si leemos Romanos 10:10, Romanos 10:8, Romanos 10:9, Romanos 10, hay una similitud, hay un paralelismo, siempre nos habla del corazón y de la boca. De la boca, del corazón, de la boca. Pero el versículo 10 habla diciendo esas palabras: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero con qué? Con la boca. Entonces Dios nos pide que utilicemos nuestra boca para algo. ¿Para qué es eso algo? Dice, para salvación. O sea, si tu corazón no está lleno de justicia, la justicia de Dios, no vas a proclamar con tu boca: Jesús es el Señor. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 9, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra debe estar en tu boca y corazón. O sea, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿De qué debes estar lleno tu estómago, tu boca, tu corazón? De la palabra. De la abundancia de la palabra de Dios va a hablar tus labios, tu boca. Versículo 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de Dios que predicamos en tu boca. Está en tu corazón, en tu corazón, en tu boca. Versículo 9. Que si confesamos con la boca, confesar con la boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón vas a creer. Estás creyendo, estás confesando. Confesar es con tu boca. Entonces son dos cosas, boca y corazón.
te estás engendrando en tu boca, en tu corazón, en tu ser interno, poder de Dios, poder de salvación. Tú eres salvo y cuando hablas de la profundidad de tu corazón, de tu boca, hablas palabras de salvación. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. En el corazón hay justicia, lo crees, entra en tu intelecto, pega en tu corazón dice, sí, 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 así es, así es, así es, Dios me ha justificado, soy santo, soy puro, soy bueno, soy recto delante de los ojos de Dios y todo esto por Jesucristo. Y ahora confiesas porque estás lleno del poder de Dios y dices, y yo confieso con mi boca para salvación. ¿Y cómo lo confieso para salvación? Diciendo que Jesús es el Señor, diciendo que Jesús es el Señor. Así tu boca no habla cosas vanas. No toma el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Jesús es el Señor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando tú hablas diciendo, y Jesús es mi Señor, no estás tomando el nombre del Señor en vano, al contrario, le estás dando el poder, el realce, porque estás creando en tu boca salvación, tu salvación, y de los que te oyeren, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, así serás salvo tú y los que te oyeren. La palabra de Dios sale de nuestra boca, pasa por nuestra lengua, que es el motor, y nuestros labios, que es el filo de lo que está allá afuera y lo que hay adentro, explota y entonces se crea. Somos creadores, como el Señor Dios, nosotros también. Cuando decimos al paralítico, levántate en el nombre de Jesús, estamos utilizando el nombre del Dios eterno en Jesús y la gente se levanta. No es por nosotros, sino por el poder de Dios y por lo que hay dentro de nosotros. Y hermanos, de nuestra boca no puede salir dos tipos de agua. Lo encontramos muy bien. Eres creyente, ya has sido salvo, ya eres lleno del tu poder de Dios. No debes estar viviendo en dos aguas, no debes vivir dos vidas paralelas y a la vez desviadas una de la otra. Es algo incómodo que tú los domingos en la mañana, en la tarde, en la noche o los sábados, no sé de qué denominación sea, si de sábado o del domingo, no sé, pero es incómodo ver que los domingos pareces un agua de fuente cristalina, pura y blanca. El día que vas a la casa de adoración, hasta te cambias, te transformas, usas las mejores galas y tu hablar es un lenguaje religioso. Pero los otros días que no estás en la casa de adoración, te vuelves a transformar y empiezas a hablar cosas pestilentes, cosas que no convienen al nombre que tú llevas, que te puso el mundo como cristiano, Cristo chiquito, o imitadores de Cristo. Cuando no lo estás imitando durante el resto de la semana por tu forma de hablar, ¿sí? Ni parece hermano. Y eso que dice que es cristiano y mira cómo habla. El mismo mundo dice, te juzga, te ve. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas. La gente ve en nosotros lo que realmente somos. Nuestro hablar, nuestro comportamiento dice mucho que decir. Santiago 3, versículo 12. Santiago 3, 12 habla precisamente de ese fenómeno y nos advierte a nosotros, los creyentes, hermanos míos, fíjate, hermanos míos, el líder de la iglesia de Jerusalén, hablando al pueblo judío que conocía el Antiguo y el Nuevo Testamento porque ya estaban en Cristo Jesús, les hablaba diciendo, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Puede acaso mi naturaleza de ser humano hablar como cerdo?
¿Puede mi naturaleza humana hablar como perro? No. Entonces mi nueva naturaleza, el que está en Cristo, nueva naturaleza es, nueva criatura es. Entonces, ¿será que la nueva criatura que es en Cristo, que está basada en la santidad, en la verdad y en la santificación del Señor, puede hablar mentiras, puede hablar engaños, puede hablar truanerías, puede hablar cosas que no corresponden? Hablar, boca, el poder que Dios nos habló, nos dio en nuestros labios. ¿Puede acaso el creyente en quien ha nacido en Cristo hacerlo? El que ha nacido en Cristo no debe. Pero si retrocediere, dice el libro de Hebreos, no agradará a mi alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una persona que si alguna ocasión llegó a saborear los bienes venideros, el gozo del Espíritu, y lo deja, no agradará el alma del Señor, y por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Es un hombre que ha dejado la fe y es un apóstata. Tremendo. Y en aquel día dirá con las vírgenes: Señor, Señor, ábrenos. Si profetizamos en tu nombre, si echamos fuera demonios, si hablamos nuevas lenguas, y dirá el Señor: no os conocí. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Porque la naturaleza de Dios se reconoce por sus hijos. Y este es el sello de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. El que invoca el nombre del Señor se aparta de toda iniquidad. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos, terminando este asunto, la boca. La boca es el órgano de expresión de la voluntad. La boca va a pronunciar la voluntad de la persona. Todo lo que se llenó, se hinchó su corazón, su estómago. Dice la Biblia que de su interior correrán ríos de agua viva. Y la palabra interior es colía, el colon, la parte interior, las vísceras internas. De ahí correrán ríos de agua viva. Y el estómago es todo nuestro ser, nuestro hablar. Si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, hablará las grandezas del Señor. Y nos dará una nueva lengua. Lengua, el motor que habla. Por eso Dios se manifestó en el tiempo de Pentecostés como lenguas de fuego que caían sobre cada uno de los apóstoles, para que esa lengua infernal, esa lengua movida por la carne, muriera, para que la lengua del Espíritu entrara en la persona de aquel que había creído en Cristo con su Espíritu, para poder hablar palabras espirituales, palabras del poder de Dios. ¿Cómo está tu lengua hoy? Es algo interesante que nosotros debemos entender, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se establece una conexión ontológica entre el interior del hombre y su expresión al hablar. Los labios es la frontera que expresan el límite interior de la expresión. Son encargados de darle la forma a lo que el corazón ha dictado, a lo que ha salido de la boca. Los labios suelen. En Hebreos 13:15 habla diciendo: frutos de labios que confiesan tu nombre. Hebreos 13:15 en la parte final. Frutos de labios que confiesan tu nombre. Aquí la ofrenda no es un animal que hay que sacrificar, es tu lengua, es verbal, es confesional. Tus labios hablan de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Mis labios te alabarán, dice el Salmo, y así mis labios te alabarán, ¿no? Mi lengua te confesará. La lengua es el motor de la comunicación y de la ética, es el lenguaje, el órgano más dinámico de la lengua. Dice la Escritura cómo la lengua puede incendiar la rueda de la creación.
es el órgano más bendecido o más peligroso según el uso que tú le vayas a dar. Representa el músculo físico, pero habitualmente se usa para describir el carácter moral de la persona. Se dice lengua mentirosa, lengua sabia. Tiene un hablar que parece serpiente. Tienes un hablar que da medicina, que ayuda. Santiago 3.5 dice así también. Santiago 3.5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí Santiago destaca su desproporcionado poder de influencia sobre el cuerpo moral. La palabra del Señor dice que lenguas de fuego se las repartieron a los discípulos. Aquí es donde el Espíritu Santo interviene para cambiar tu lengua. Una lengua capacitada por el Espíritu Santo para la misión universal. Para que tú puedas ser transformada. Mira qué tanto poder Dios nos ha dado en nuestra boca, en los labios, en nuestra lengua. Poder que Dios espera que la usemos para su gloria, para su honra, para su adoración. Dios te bendiga, Dios te dé una lengua, una boca, un corazón, te llenes de Él, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y tu lengua responda, tu boca responda, tus labios respondan, para darle gloria a Él. Y entonces no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, mi Dios. Solo tú eres bueno, solo tú eres santo, Señor. Reparte tus lenguas de fuego, Señor, a aquellos que necesitan ser llenados, a aquellos que necesitan ser cambiados y transformados. Ahí donde tú estás, puedes decirle, Señor Jesús, envía tu fuego, envía tus lenguas de fuego sobre mi vida para que sea transformado. Hoy me lleno de ti, me lleno de tu presencia, que de mi interior corran ríos de agua viva o fuegos de agua viva, el fuego de tu espíritu sacudiéndome. Te lo imploro, te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, mi Redentor. Que todo espíritu de duda sea quebrantado y huya en el nombre de Jesús, para dar claridad a mis amigos y a mis hermanos de la inmensa gloria que has dado por tu Espíritu al derramar esa lengua sobre nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amigo y hermano, que nos estás sintonizando en estas redes sociales. Te esperamos para la próxima, este próximo domingo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego.